3. Buenas tardes. Bienvenidos a esta ponencia acerca de la auditoría de sistemas. Nosotros somos alumnos de la Universidad Rómulo Gallegos, especialmente del área de Ingeniería Informática, y venimos a hablarle acerca de la auditoría de sistemas, que esta es una cátedra o una materia conocida como electiva de área 2 y somos de la sección número 4. Y venimos a hablar acerca de lo que es la auditoría de la seguridad de los datos y del software de aplicación. Quienes le van a hablar a lo largo de esta ponencia, Osvaldo Sarmiento y mi persona, Víctor Menares. Ahora bien, durante mucho tiempo se consideró que los procedimientos de auditoría y seguridad eran solo responsabilidad de las personas que elaboraran los sistemas, sin considerar que es también responsabilidad del área de informática en cuanto a la utilización que se le da a esa información y a la forma de accesar a ella, y que también es responsabilidad del Departamento de Auditoría Interna en cuanto a la supervisión y diseño de los controles necesarios. Cuando hablamos de auditoría de la seguridad de los datos y del software de aplicación, estamos hablando de la seguridad lógica. Y nos preguntamos entonces, ¿qué es la seguridad lógica? Podemos decir que es un conjunto de técnicas o métodos que se encargan de los controles de acceso que están diseñados para salvaguardar la integridad de la información almacenada en una computadora, así como de controlar el mal uso de la información. La seguridad del área informática tiene como objetivo proteger la integridad, exactitud y confidencialidad de la información. Ahora bien, vamos a hablar de los objetivos de la seguridad lógica. Entre ellos tenemos, primero, restringir el acceso a los programas y archivos. Segundo, asegurar que las operaciones puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y que no puedan las personas modificar los programas ni los archivos que no correspondan. Otro objetivo es asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos. Esto es de acuerdo a lo que la empresa haya establecido. Otro objetivo, que la información transmitida sea recibida solo por el destinatario al cual ha sido enviada y no a otra persona. Y por último, que la información recibida sea la misma que haya sido transmitida, no haya una interrupción de la información. Ahora bien, cuando hablamos del acceso a la información, nos referimos a uno de los puntos más importantes a considerar y la podemos definir como el grado de actuación que puede tener un usuario dentro del sistema. Entre los distintos tipos de usuarios podemos mencionar lo siguiente: el propietario. El propietario es el dueño de la información y es responsable de esta y puede realizar cualquier función, es decir, no tiene ninguna restricción. Vemos ahora el administrador. Él solo puede actualizar o modificar el software con la debida autorización. También tenemos el usuario principal, que está autorizado por el propietario para hacer modificaciones, cambios, lecturas o pueda utilizar los datos, pero no tiene autorización para que otros entren al sistema. Tenemos también el usuario de consulta. Este solo puede leer la información. El usuario de explotación puede leer la información y usarla como para explotación de la misma. Y por último, el usuario de auditoría, que es el más importante en cuanto a la auditoría del sistema, que él puede utilizar la información y rastrearla dentro del sistema para fines de auditoría. Ahora bien, cuando hablamos de los controles de acceso, nos permiten, ellos funcionan de acuerdo a la categoría del usuario donde está. Entre estos podemos mencionar que estos controles de acceso protegen al sistema de duplicación y otros software de la utilización o modificación autorizada, es decir, que solamente las personas autorizadas pueden acceder al sistema. También mantiene la integridad de la información. Y por último, resguardan de acceso no autorizado. Entre esos controles tenemos, también piden al usuario una contraseña antes de permitirle el acceso a la información confidencial. Esto es para mayor seguridad.
Entre los controles de acceso, que son mínimos requeridos para cualquier empresa, tenemos la identificación y autentificación. En cuanto se denomina identificación, al momento en que el usuario se da a conocer en el sistema, y autentificación a la verificación que realiza el sistema sobre esta identificación. Para esto tenemos 4 tipos de técnicas para identificar al usuario. Primero, algo que solo el individuo conoce, como una contraseña, una clave secreta, una clave criptográfica, un número de identificación personal, entre otros. Algo que la persona posee, por ejemplo, una tarjeta magnética. Algo que el individuo es y que lo puede identificar unívocamente, podría ser la huella dactilar, que es única para cada persona, o la voz. Y por último, algo que el individuo es capaz de hacer, como por ejemplo los patrones de escritura. Otro control de acceso tenemos los roles. Los roles permiten este acceso a la información, también puede controlarse de manera que el usuario que requiere dicho acceso tiene que ser programador o líder de proyecto, o tal vez un gerente de área usuaria, un administrador, entre otros. Okay. También tenemos las transacciones. Las transacciones pueden implementarse como un control, por ejemplo, solicitando una clave a requerir el procedimiento de una transacción determinada. Y tenemos la limitación a los servicios. Esta restricción depende de los parámetros propios con que se esté utilizando la aplicación, que son establecidos por el sistema. Por ejemplo, si en un sistema que solamente 5 personas tengan acceso a la información, ese control no va a impedir que una sexta persona, un sexto usuario, vaya a utilizarlo. Entre otros controles son las modalidades de acceso. Esto se refiere al acceso que le permite al usuario sobre los recursos a la información. Esta información, además, puede ser de lectura, escritura, ejecución o borrado. La lectura solo puede leer la información sin alterarla o ser copiada. La escritura solamente para modificar, agregar datos, ejecución para ejecutarla, y borrado para eliminar recursos del sistema. También tenemos las modalidades de acceso especiales como creación o búsqueda. También otro control de acceso tenemos la ubicación y horario. Esto permite que, dependiendo de los controles que se hayan puesto en un determinado día o una determinada hora, solamente se puede acceder al sistema. Es decir, que si fuera de ese horario, está prohibido el uso. Siempre estos controles deben ir como que acompañados de alguno de los anteriores. Ahora los dejo con mi compañero, que va a continuar con el resto de la exposición. Gracias. Mi nombre es Osvaldo Sarmiento y voy a continuar con la exposición. Como podemos observar, me tocó la parte de errores en el sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que entre los activos más importantes para una organización está la información y por lo tanto la custodia de la misma. Es entonces donde se implementan procedimientos que buscan proteger la información, con el fin de minimizar las amenazas y riesgos continuos a lo que esté expuesto. Sin embargo, se producen problemas dentro de los sistemas de información producidos por los errores. Es allí donde se plantea la siguiente interrogante: ¿cómo pueden ocurrir errores en los sistemas de información? Bien, los errores propios de los sistemas, que permiten que tengan acceso violando las normas establecidas. Esto quiere decir que, por ejemplo, los errores de programación, porque al ser un sistema muy grande, en ocasiones no son corregidos la totalidad de errores y pueden funcionar a futuro. El sistema puede funcionar inestable en el futuro. También tenemos la falta de mantenimiento. Esta es otra de las razones más comunes por las cuales los sistemas de información tienden a ser inestables, ya que es una de las fases más costosas de todo el proyecto. Además, porque casi la mitad del tiempo se dedica a realizar ajustes y mantenimiento a otros sistemas. También tenemos la mala manipulación, como la tenemos acá. Bien, los controles de software específicos
Se presentan algunos de los controles usados por los diferentes tipos de software específicos. Entre ellos tenemos: el acceso al sistema debe ser restringido para individuos no autorizados. Se debe controlar el acceso a los procesos y a las aplicaciones, permitiendo a los usuarios autorizados ejecutar sus obligaciones asignadas y evitando que personas o terceras personas no autorizadas logren el acceso. Se limitará tanto a usuarios como a programadores de aplicaciones a un tipo específico de acceso de datos. Esto es para asegurar las rutas de acceso. Deberá restringirse el acceso a secciones o tablas de seguridad de la misma que deberán ser encriptadas. Siguiendo, y como podemos leer, se dice la parte externa del computador. Deberá restringirse las modificaciones o cambios del software del control de acceso, y esto deberá ser realizado de acuerdo a los procedimientos no autorizados. Entre ellos tenemos el software de sistemas operativos. Estos controles incluyen las contraseñas e identificadores deberán ser confidenciales. También tenemos el software manejador de base de datos. Los controles que incluye acá serán: el acceso al archivo de datos deberá ser restringido en una vista de datos lógica. Deberá controlar el acceso al diccionario de datos. También tenemos el software de consolas o terminales maestras. Los cambios realizados al software de consolas o terminales maestras deberán ser protegidas y controladas. También tenemos acá el software de librerías, como lo podemos ver en la pantalla. El control incluye restricción del acceso a archivos de utilerías, asegurar que únicamente personal autorizado tenga acceso a estas aplicaciones. También tenemos el software de telecomunicaciones, controles que incluyen el acceso a datos sensibles y recursos de la red. Continuando, podemos ver acá el control para evaluar el software de aplicación. La evaluación del software de aplicación nos dice el objetivo de la auditoría del software de la aplicación. El auditor deberá evaluar que el software se encuentre instalado en la organización. Este software puede ser paquetes, lenguajes, sistemas operativos, bases de datos, entre otros. Entre los objetivos de la auditoría de la aplicación tenemos: el primero es verificar la presencia de procedimientos y controles. Esto es para satisfacer la instalación del software, la operación y seguridad del software y la administración del mismo. También tenemos detectar el grado de confiabilidad. Grado de confiabilidad y satisfacción de desempeño. Investigar si existen políticas con relación al software, verificar que sea el software legalizado y la actualización del software de aplicación. También tenemos investigar si existen políticas con relación al software. Detectar si existen controles de seguridad. Actualización del software de aplicación y verificar que sea el software legalizado, como lo dijimos anteriormente. Tenemos los tipos de controles. Tipos de controles. Entre ellos tenemos lo siguiente: el control de distribución, validación de datos, totales de control, control de secuencia, prueba de consistencia, dígito de control y control de distribución. Pasando a un nuevo punto, vemos acá la protección de los archivos, de los registros y de los archivos. Formas en que se pueden perder los archivos. Hay diversas formas en que se pueden perder. Entre ellas las tenemos: 1. Su presencia en un ambiente destructivo. 2. Manejo indebido por la parte del operador. 3. Mal funcionamiento de la máquina. Plan de preservación de la información. Entre ellos tenemos 3 puntos: el documento fuente, que son los documentos fuentes
es la base de un archivo de entrada y debe ser retenido intacto hasta el momento en que el archivo sea comprobado. También tenemos el archivo de disco. Una característica del archivo de disco es que el registro anterior es destruido, no produce una copia automáticamente de una copia o un duplicado. También tenemos el vaciado a otros medios. Esto puede ser vaciado a otros discos o a un simple papel de impresión. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, espero les haya gustado.